Quiero saludar a Cliver Alcalá. Está en la lista del Departamento de Justicia, que se conoció un anuncio, unas medidas muy fuertes contra altas personalidades de Venezuela que incluyen al propio presidente de la República por haber convertido a Venezuela, según el Departamento de Justicia, en un narcoestado, su relación con las FARC, que es un grupo terrorista que vive del narcotráfico, en fin. Don Cliver Alcalá, gracias por atendernos en Venezuela. Muy buenos días. No, en Venezuela no. Yo me encuentro en Barranquilla, en mi hogar, donde el gobierno colombiano desde hace mucho tiempo sabe dónde estoy. O sea, yo no estoy en Venezuela, estoy en Barranquilla, hermano. Sí, mira, señor Alcalá, usted... Y desde hace 48 horas yo le informé al gobierno colombiano todos los requerimientos con relación a lo que estaba sucediendo con las armas que se incautaron. Armas amparadas por un contrato. Sí, señor Alcalá. Vamos por partes. Vamos primero con el anuncio del Departamento de Justicia. A eso te voy a llevar. ¿A usted de qué lo acusan? No sé. O sea, yo estoy aquí en mi casa esperando para que nadie pretenda cobrar $10 millones, como dicen en el Departamento de Justicia. Yo no estoy huyendo, yo estoy en mi casa aquí en Barranquilla y pueden venir las autoridades y definir exactamente qué quieren conmigo, pero yo te voy a adelantar algo muy importante. Ya, vamos a lo muy importante, pero antes debo conducir la entrevista, señor Alcalá. ¿Cuál era su relación con el gobierno de Venezuela? ¿Usted era militar bajo las órdenes? ¿Cuál era su relación con el gobierno de Venezuela? ¿Usted era militar bajo las órdenes de quién? ¿Durante qué periodo? Yo era militar, pero en el 2012 decidí no seguir después de la muerte de Chávez. Pues. Ya, yo no me ajusté a Maduro y empecé mi crítica, es histórica. Tú puedes buscar Cliver Alcalá después del 2013, es ataque al gobierno criminal. Muy bien. ¿Qué grado tuvo usted dentro de los militares en Venezuela? Mayor general del Ejército. Señor Mayor General del Ejército, ¿usted por qué decide no seguir apoyando el gobierno institucional de Venezuela una vez que muere el coronel Chávez? El comandante Chávez, cuando muere el comandante Chávez, mis diferencias fueron con el presidente Maduro, en la forma de manejar y cómo se repartieron el país, y que no permitió ni permití entrar en ese juego, pues. Y empecé a atacar, pues, la violación de la Constitución, la violación a los derechos humanos, lo que está pasando ahorita, la hambruna, la falta de necesidad de medicinas, la falta de necesidad de alimentos, todos esos detalles, ¿no? Y sobre todo la violación a los derechos humanos, a los presos políticos y militares. Señor Mayor General, ¿esta es una sorpresa para usted o usted ya había estado en alguna lista de los Estados Unidos? Yo estaba en la lista. Yo en 7 oportunidades me reuní con el gobierno norteamericano para definir con ellos por qué yo estaba en la lista. Porque no hay ninguna asociación, solamente por haber sido chavista. Entonces, hoy lanzan eso por la situación que se presentó esta semana. Bueno, ahora hablemos de la situación de esta semana. Un ciudadano venezolano fue detenido con armas transitando por una carretera. Un ciudadano colombiano al que yo coordiné para llevar armas en el contexto de una liberación del país en un contrato firmado por el presidente Guaidó, asesores norteamericanos, y donde en función de la emergencia quedaba la elegibilidad del líder de esa cuestión. Y el líder de la libertad que se iba a dar en el país, se combinó que fuese Cliver Alcalá Cordón. Mayor General, entonces, usted coordina la compra y el movimiento de esas armas para entregárselas a alias Pantera. ¿Quién es Pantera? Alias Pantera es un oficial que está bajo mi mando, junto a otros 90 oficiales, todos comprometidos con la liberación de Venezuela, en el marco del TIAR que invocó Guaidó hace 3 meses. Pero, desde hace 48 horas yo estoy hablando con el gobierno
colombiano a través de la Dirección Nacional de Inteligencia informando esos detalles. Y me hice responsable ante ellos de esas armas. Lo que salió en prensa no fue generado por mí. Señor, y de hace 48 horas saben ellos que yo estaba en esa situación. ¿Eso quiere decir entonces que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas? Por supuesto, y por eso te alerto, nadie va a venir a cobrar $10 millones por Cliver de Alcalá, porque Cliver de Alcalá está aquí en su casa y mucha gente de los vecinos puede dar fe de eso. Y ahora explíquenos un poco el propósito de las armas. Las armas se las entregaban a uno de sus hombres, a Pantera. Las armas en el contrato que firmó el presidente Guaidó, que firmaron los asesores norteamericanos, se decía que la compra de las armas era un patrimonio del pueblo venezolano que se iba a liberar. Esas armas no eran para delinquir ni para hacer mafia, iban empacadas de forma tal de ser utilizadas en una ubicación en la Alta Guajira venezolana para poder hacer una operación militar en contra de la dictadura de Maduro. Pero si es que Colombia nunca ha hecho público su deseo de que Maduro salga del poder por una vía militar, igualmente los Estados Unidos. Entonces usted lo que nos está confirmando es que Colombia participó de la compra de unas armas para tener una acción militar en Venezuela. Colombia no participó, ni el presidente Duque participó. La compra de las armas fue única responsabilidad de ese contrato firmado por el presidente Guaidó y por los asesores norteamericanos. Pero ¿cómo así que el presidente Guaidó firma un contrato en Colombia con asesores norteamericanos para comprar unas armas? Él no lo puede negar porque yo tengo el contrato, que a su momento, esperando la justicia aquí en mi casa, yo presentaré los alegatos. ¿Y quién se los pagó? De todas maneras, por las redes, mandé a sacar la información. ¿Cómo se formaron esos grupos de liberación de mi país? Porque yo entiendo que para Colombia era una responsabilidad que yo transitara las armas de eso. Y eso yo lo omití. Y entiendo la repercusión que trae eso, que yo asumí cuando llamé a las autoridades colombianas hace 48 horas, a las 2 horas de haberse capturado ese armamento. Te quiero informar que el conductor de Nacional Colombiana que llevaba ese armamento no tenía idea alguna de lo que iba ahí. Eso te lo digo con toda responsabilidad porque ese ciudadano ni me conoce. Pero, señor Mayor General, entonces usted está confirmando lo que ha denunciado el presidente Maduro, y es que en Colombia se está planeando un golpe militar contra él. No, en Colombia se planeó, pero no lo planeamos los colombianos, lo planeamos asesores norteamericanos y venezolanos. Sí, con conocimiento de autoridades colombianas. Yo me reservo esa respuesta. Pues es que ya la respondió. Hace un ratico ella dijo que sí. No, con conocimiento a partir de hace 48 horas. Uh-huh. Ahora, ¿quién puso la plata para esas armas? Hay un contrato firmado donde los recursos que salían para comprar ese armamento eran del Estado venezolano. Porque el gobierno legítimo de Venezuela es el presidente Juan Guaidó. Ahora, Mayor, hablemos que de acuerdo con los funcionarios de la administración Trump, está directamente relacionada esta designación de parte del equipo de Venezuela, del gobierno de Venezuela, con grupos colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC. Independientemente que norteamericano para hablar con él un momento y después me puede llamar en 15 minutos. Y usted nos puede explicar a la opinión pública lo que estamos escuchando, y es que las armas que fueron incautadas de un mensajero colombiano que iban para un alias Pantera, un militar venezolano, hacen parte de un contrato entre una agencia norteamericana y el presidente Guaidó, y toda la operación se produce en Colombia con conocimiento de alguna agencia colombiana. ¿Estoy entendiendo bien, Juan David? Sí, eso exactamente fue lo que nos dijo Julio, y realmente es algo pues preocupante. Él ya había hecho unas declaraciones en medios de comunicación
pero yo, por ejemplo, no había escuchado que él haya aceptado con tanta vehemencia lo que había ocurrido en esos momentos con esas armas y el transporte. La precisión que él hace en relación con el posible conocimiento de las autoridades colombianas es de las últimas 48 horas, con lo cual es cuando ya se produce la incautación, no necesariamente un conocimiento previo de la operación o un consentimiento de la operación. Sí, pero eso es lo que ha denunciado Nicolás Maduro una y otra vez. Es que en territorio colombiano se planea un golpe contra él. Que hay un complot para derrocarlo. Pues aquí lo está confesando. Y digo que tiene pruebas testimoniales y documentales, ¿no? Pues está hablando el jefe del complot. Yo lo que no entiendo es cómo, María Camila, el presidente Guaidó firma un contrato con autoridades norteamericanas para comprar unas armas en Colombia. No sé si autoridades, pero dijo asesores. Asesores. Pero bueno, sí, pero que yo le ponga la firma J. Guaidó a una cosa que dice armas para liberar al pueblo venezolano. Aunque él dice tener pruebas, ¿no? Sí, por eso le digo. El documento, el contrato propiamente. Pero mire, es que todo esto en este momento... ¿Y por qué, Félix, en este momento aparece un amigo de los norteamericanos anti-Maduro en la lista? Pero es que no es la primera vez. Acuérdate lo que pasó también con ¿cuál fue el otro? El que estaba en España. Carvajal, el pollo. Carvajal. Sí. Exacto, no es la primera vez que ocurre, porque entran, salen, pero sí, es una confusión terrible lo que está pasando y las declaraciones son muy preocupantes por todo, además por el momento. Es que no nos olvidemos que estamos enfrentando en esa frontera por estos días, que ha sido mi insistencia una y otra vez. Y si a esto le agregamos este ingrediente, imagínese. Julio, mire, señor, también sabe qué información, de hecho, Jorge Rodríguez, que es el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, dijo, mire, este señor, Cliver Alcalá, tiene relación con el señor ruso, alias Pico, que entrenó mercenarios en Colombia y también se comunica, con Luis Ortega Díaz y diputado el Germán Ferrer, que es su esposo. Pero lo que quiero decir es que sí ha habido una investigación muy profunda por parte del gobierno de Nicolás Maduro con Cliver Alcalá, que está viviendo en Barranquilla. Entonces, pero lo que estaba explicando el fiscal William Barr, Julio, es que también esta operación todo esto se viene acordando desde 2017 y es precisamente que estos funcionarios colaboraron con el liderazgo de la FARC para todo este proceso de tráfico de drogas a través de Venezuela y con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro hacia los otros países del mundo, especialmente de Estados Unidos. Bueno, pero entonces lo que dice el señor sí es válido, Félix. Por mí no cobren $10 millones, que estoy aquí en mi casa en Barranquilla. Sí. Así es de que esos $10 millones no tienen que cobrarlos porque y que las autoridades saben en dónde está exactamente. Acá estoy. Reacciones en Caracas, Gabriela, de esta noticia. Julio, hasta el momento no se han producido reacciones de lo informado por el Departamento de Estado con respecto a estos señalamientos contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Sin embargo, pues anoche, hubo una extensa rueda de prensa por parte de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, y posteriormente Nicolás Maduro también conversó en un programa que tiene Diosdado Cabello, reiterando un poco todo este supuesto plan que se estaría desarrollando desde Colombia. Se hablaba de 3 campamentos que se encontraban en Riohacha específicamente. De hecho, Jorge Rodríguez dio las coordenadas de dónde se encontraban estos campamentos luego de la incautación de este arsenal de armas. Señalaba, como ustedes lo comentaban, precisamente a Cliver Alcalá Cordón. Es una pieza que fue muy importante durante el gobierno de Hugo Chávez y que mantuvo altos cargos durante ese gobierno, y ciertamente, como él estaba relatando lo poco que pudo conversar con nosotros, él, una vez que Nicolás Maduro asume el poder, se empezó a distanciar hasta que definitivamente sí tuvo una posición frontal contra Nicolás Maduro hasta que salió del país. Luego también involucraban a la fiscal general Luis Ortega Díaz, a su esposo diputado Germán Ferrer y a otro diputado de Acción Democrática llamado Hernán Alemán, de estar en coordinación junto con Cliver Alcalá
para todos estos campamentos que buscarían realizar actos desestabilizadores en Venezuela. Específicamente, Jorge Rodríguez señaló asesinatos selectivos y nombró a Diosdado Cabello como uno de esos posibles blancos, Julio. Vamos a intentar nuevamente comunicación con el señor general Cliver Alcalá, mayor general Cliver Alcalá, quien reside en la ciudad de Barranquilla. Lamentablemente le entró llamada de su contacto con los Estados Unidos. Esta es la W, hay dos noticias de los Estados Unidos. Señor mayor general Cliver Alcalá, gracias por volver a la W, buenos días. Ok. Ya estamos al aire, mayor. Lo escucho, te escucho con muy bajo. A ver, mayor general, ¿me escucha mejor? Ajá. Ajá. Mayor Alcalá, ¿me escucha? Sí, lo escucho fuerte y claro. Gracias. Señor mayor general Oliver Alcalá, ¿cómo le fue con su conversación? Cliver Alcalá. Cliver Alcalá. Mayor general, ¿cómo le fue en su conversación con su contacto en Estados Unidos? ¿Qué le dijo? Bueno, él me dijo que no me preocupara, que estuviese pendiente, que él trataba de hacer, pero yo le dije, no, ya no es una preocupación porque es un fiscal el que está generando esa acción. Ese fiscal presumo que no conoce que el acuerdo confidencial que te estoy señalando, expone el nombre mío, me asocia a toda esa banda criminal y bueno, y hay límites hacia la persona, pues. Sí, pero ¿usted no ha pensado en entregarse a las autoridades de Estados Unidos? Yo estoy aquí en mi casa, hermano. Yo no le debo a nadie ninguna situación anormal, o sea, le debo a mi país toda el haber fracasado en no lograr adecuadamente, sin estos tropiezos, el cumplimiento de la misión. Ese es lo único que me agobia. Y estoy acá en territorio colombiano desde hace 2 años. Le agradezco al pueblo colombiano las relaciones que tuvimos. Lamentablemente esta es una guerra entre intereses económicos de todas partes del mundo, el delito del mismo narcotráfico, que sabemos que se encumbra en Venezuela y donde se produce, pues. Y mi motivo, yo sé que mi vida en este momento sé que corre peligro, lo asumo sin problema, pero no estoy huyendo, no tiene que nadie decir que capturamos al general, no. El general está en su casa, aquí en Barranquilla. Las autoridades colombianas conocen de mi dirección. Han estado hablando conmigo durante estas 48 horas, o sea que yo no estoy en ningún intento de fuga para que no se haga un falso positivo. Sí. Ellos conocen toda la verdad y los que se prestaron para esta patraña, para enviar información distorsionada, también pido excusas. No podía hacer lo que estaba haciendo en Venezuela, porque en Venezuela yo soy hombre muerto. Pero no podía dejar mi juramento a la bandera de defender la patria y las instituciones de mi país hacia el riesgo de mi vida. Mayor general, usted nos habló esta mañana de un contrato, de un documento firmado por el señor Guaidó. ¿Ese documento o el plan inicial contemplaba llevar esas armas hasta dónde y luego quién atravesaba la frontera y quién las recibía del otro lado? No, nosotros mismos pasábamos, el personal nuestro, ¿qué pasa? En Venezuela, por la férrea dictadura, porque pareciera que hay intereses, tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, de mantener a Venezuela bajo los dominios de estos delincuentes. Esa era una operación sorpresa, por supuesto. Era una operación de liberación, de ataque a objetivos terroristas venezolanos encarnados en los líderes del clan criminal, donde liberación de un país, llamar a un gobierno de coalición nacional donde 5, 7 personajes de la mayor integridad e idoneidad dirigieran al país.
y recuperar la Fuerza Armada que se convirtió en un apéndice del narcotráfico en Venezuela. Mayor General, me gustaría que usted especifique lo que comentó hace unos minutos sobre Guaidó. Guaidó firmó un contrato para la compra de armas que usted manejaría. ¿Qué fue lo que firmó Juan Guaidó? Y si Juan Guaidó estaba al tanto de este arsenal de armas y estos campamentos. No solamente Juan Guaidó, sino el señor JJ Rendón, el diputado Vergara y los firmantes, el asesor norteamericano. Hay una cláusula que por hecho de emergencia, la designación del comandante de la Unidad de Libertad la designaba, porque en ese momento no había la claridad de quién iba a ser parte de la unidad, porque la unidad no existía para ese momento, ¿no? La unidad se conformó, se entrenó y bueno, y correspondió el hombre y sus circunstancias. Estamos en esto. ¿Cuáles son las pruebas, señor Mayor General? ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene para decir que el señor JJ Rendón está involucrado en todo esto con el señor Guaidó? Porque tú vas a ver su firma en el contrato. Tú vas a ver su firma en el contrato y el pueblo venezolano va a ver la firma. Pero ¿por qué te digo esto? Porque ellos se negaban, a pesar de que los asesores norteamericanos estaban de acuerdo, de que ellos querían poner a un Christopher como comandante de la unidad, un general que dejó los soldados votados en su momento, ¿no? O cualquier otro que no cumpliera la misión. Señor General, usted ha conversado con Juan Guaidó. Usted conversó con Juan Guaidó antes de esta captura de las armas. Claro que sí. Él está en cuenta a través de los enlaces que él estableció. ¿Pero en cuenta de qué, Mayor General? En cuenta del tema de que se estaba de la situación de la unidad Libertad de Venezuela. O sea, él está en cuenta, yo a través de las personas que tenemos, que son las que hablan con él, se le comunicó todo y él estaba en cuenta. Él dijo, él va a arreglar eso, dijo algo que me extrañó ayer, dijo, no se preocupe que mañana solucionamos eso. Pero salió con la patraña, para mí una patraña, de que me vincularan a mí sabiendo que la unidad y los 90 hombres, más los espejos que tenemos en Venezuela, saben quién era el comandante de la unidad. Oiga, mire usted ha dicho que hace 48 horas informó a las autoridades venezolanas del asunto de la frontera, de las armas, etcétera. ¿Podría usted decirnos qué autoridad colombiana habló con usted y qué le dijo esa autoridad colombiana, si no puede contestar a la primera? No. Bueno, yo estoy esperando a esas autoridades que son las que deben venir a detenerme, porque ellos saben dónde vivo yo. Y lo que te declaré, que la autoridad colombiana de hace 48 horas saben, es una realidad que nadie puede ocultar. Usted dice hace minutos no me atienden, no, pero usted dice que existe un contrato, pero no es raro que para una operación de este tipo, que obviamente es una operación clandestina, aparezcan las firmas del señor Guaidó y del señor Rendón en un documento. Porque eso es invocando el TIAR, que para eso Guaidó logró la invocación del TIAR que nosotros nos habíamos retirado. Entonces, porque eso es un documento que protege a los asesores norteamericanos, porque fue un pedimento del presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué es específicamente el documento? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice el documento? ¿Qué es el documento donde usted dice que se prueba que ellos... Todos los detalles de la cooperación para el tránsito, todo el apoyo de la ayuda humanitaria que iba a darse después del éxito de la operación. Y Sí, Mayor General, ¿cómo iba a ser la operación? ¿En qué consistía la operación? Esos son detalles que no te puedo revelar porque había que mantener un estrecho secreto por las filtraciones que se presentaban de distintos sectores, incluso de la misma oposición venezolana,
que detectamos durante todo este año sus lazos con el mismo gobierno, con el régimen narcotraficante de Venezuela, con toda la infiltración a través del dinero que produce el narcotráfico en Venezuela, que puede existir en la tecnología y las voluntades que puede comprar. Entonces, esos detalles no se podían, ni siquiera Guaidó sabía la operación, pues es lo que tenía que saber el objetivo y el fin de la... Porque todas las operaciones habían fracasado por filtraciones de ese mismo entorno corrupto alrededor de la política venezolana, sin distinguir derecha e izquierda. Mayor general, antes de la incautación de las armas, ¿alguna autoridad colombiana sabía de lo que estaba pasando? No. O sea, quiere decir, mayor general, que son las autoridades colombianas las que terminan frustrando la operación secreta de Venezuela y Estados Unidos contra Maduro. Sí, efectivamente, y producto de desconocer el propósito de la operación y el contrato. Yo se lo referí hace 48 horas, pero ya era tarde para eso. Y que, por supuesto, por el tema de la soberanía de Colombia, no podía ser objeto de conocimiento de ellos, porque nunca se iba a permitir, pues. O sea que Colombia no tenía ni idea de lo que ustedes estaban haciendo, sino después de la incautación. Ni el presidente Duque, ni las autoridades de inteligencia, ellos se informaron hace 48 horas directamente por mi persona. Señor Mayor General, usted es un experto, un estratega militar. ¿Cómo ustedes pensaban ganarle a todos los escudos, anillos de protección que tiene el señor presidente de Venezuela con unos fusiles de asalto? Esa era una parte del material disponible, porque ya en Venezuela existe eso no era con 26 fusiles que iba a hacer eso era. Recuerda que ese fue el día anterior al inicio de la cuarentena del país. ¿Cuántos fusiles alcanzaron a pasar? Eso me lo reservo por confidencialidad y que ese material está en buen resguardo. Yo tengo en la mente a JJ Rendón como un asesor político de distintos gobiernos en América Latina, incluyendo Colombia. Pero, ¿qué tiene que ver Rendón en un golpe militar? Él es el estratega político del señor Juan Guaidó. Ya va, espera un momentico, por favor. Deme un minuto. Aquí lo espero. Félix, sigo perdido y confundido. Muchas cosas, porque de lo que nos acaba de decir entonces, lo que él dice es que hay una operación del señor Guaidó con asesores de los Estados Unidos de paso de armas a espaldas del gobierno colombiano. En territorio colombiano, a espaldas de las autoridades, pero en territorio colombiano. Y la contradicción, ¿no? Terminan las autoridades colombianas frustrando el atentado o el golpe, o no sé qué, cómo pretendían tumbar a Maduro con esas armas, ¿no? Pero algo que preguntó Rafael y que se quedó sin respuesta. ¿A quién le informa en Colombia? ¿De qué nivel es? ¿Y por qué le informa hace 48 horas? Y ¿cuál otra es la relación de esa persona con ellos? ¿De dónde sale alias Pantera? ¿De dónde sale la información de que esa incautación, esas armas iban a esta organización criminal en Santa Marta? ¿De dónde sale esa información? ¿Quién la dice? Sí. Ahora, Pantera, él dijo al comienzo que es un nombre de él, ¿no? Uh-huh. Dice que es un oficial venezolano al servicio del colectivo que él lidera. Mayor General, ¿me escucha? No me escucha. Señor Mayor General Cliver Alcalá, ¿me escucha? Lo escucho fuerte y claro. Señor General, ¿qué pasa si a usted se lo llevan a los Estados Unidos? Bueno, enfrentaré en un sistema jurídico que me permite la defensa, no como en Venezuela,
enfrentaré mi verdad, pues, o sea, no tengo ningún problema. O sea, y yo quiero reiterarte, yo estoy en mi casa, en mi hogar, no te puedo dar la dirección porque afectaría el tema de los vecinos, que para mí sería inelegante, pero las autoridades colombianas lo saben. Ya no he podido tener más contacto con ellos desde que hablé con ustedes, y de seguro lo tendré dentro de poco, pues. No tengo ninguna intención de fuga porque no tengo delito alguno, desde el punto de vista a excepción, por decirlo así, del tema de las armas que estaban dentro del contrato nuevo. A propósito de Estados Unidos, usted ha mencionado a unos asesores. ¿Esos asesores son mercenarios, son funcionarios? Es decir, ¿tienen el aval o no del gobierno de los Estados Unidos? Son empresas de contratistas que yo conocí. Esa empresa... ¿Aló? ¿Me copia? Lo escuchamos. Ajá, yo fui llevado a la reunión por la gente del presidente Guaidó, que fue quien me presentó esa empresa. O sea, para planificar esa cuestión. Entenderá usted, Mayor General Alcalá, que es muy importante saber si esas empresas trabajaban motu propio, trabajaban exclusivamente por dinero o tenían alguna relación con el gobierno de los Estados Unidos. Esos detalles, sé que es una empresa que se utiliza para entrenar unidades militares, tanto organizadas, formales, o como las unidades que formamos en este momento para esta operación, el asesoramiento del equipamiento a adquirir, a emplear y el conocimiento adecuado de ese armamento y equipamiento, ¿no? Entonces, no representa al gobierno norteamericano, pero sí representa la voluntad del pueblo venezolano. Una operación clandestina de este tipo necesita ayudas clandestinas en los dos lados. Se lo voy a preguntar directamente. ¿Qué una operación de esta que es clandestina necesita ayudas clandestinas? Y en la frontera pues hay mucha presencia de este tipo de grupos. Se lo pregunto directamente. ¿Esto tiene que ver con los posibles contactos con los rastrojos? ¿Los rastrojos juegan un papel en esto? No. Te hago una pregunta y disculpa que yo te la haga, ¿no? ¿Tú crees que si hubiese un grupo criminal ayudando a esta operación, las armas se hubiesen capturado? ¿Por qué cree que se cayó el cargamento? Tengo demasiada pregunta al respecto y sería una especulación mía. Pero ¿qué piensa usted? Usted debe tener una teoría de qué pasó. Supongo que hubo una delación. Alguien los delató. Sí. Mire, le tengo una última pregunta. Cuando indagaron al señor que llevaba todo el cargamento, al señor Molinares, dijo lo siguiente. Al preguntársele por los elementos que transportaba, él dijo que la señora Yacid Álvarez le hizo entrega de todo esto para entregarlos a Pantera. ¿Quién es Yacid Álvarez? Una persona, una venezolana que me estaba apoyando. Ella también tenía desconocimiento de lo que era ahí, porque ese material se lo hice entrega a mi persona. A los oyentes venezolanos, sobre todo, que nos están escuchando y que lo relacionan a ustedes con el cartel de los soles, ¿cómo decirles que esto no hace parte de una forma de lavar usted su expediente en relación con posibles actividades de narcotráfico? Yo tengo un compromiso y una promesa que hice a mi país, y en función de eso, durante 7 actividades de reuniones con el gobierno norteamericano, yo dejé claro que no era narcotraficante. Hasta ahorita yo estaba casi listo de la OFAC, cosa que no se dio por razones políticas. Pero el fiscal, en la última oportunidad que hablé con el fiscal que tenía mi caso, me había dicho, después de todas las reuniones que se hicieron, que sobre mí no había ningún tipo de indagación. ¿Qué se creó? ¿Qué se generó desde estos elementos de la oposición, como JJ Rendón,
como Vergara, como Guaidó, como otros, como Leopoldo López. Leopoldo López estaba en conocimiento total de esta actividad. Como Simonovic, que estaba en conocimiento, y lo puede desmentir, Simonovic estaba en conocimiento de toda esta actividad. Y no lo estoy señalando porque son parte de la... Bueno, vamos a meter en el bojote de los malandros que estamos atacando allá al general Alcalá, porque el general Alcalá no tiene los testaferros que tiene el gobierno venezolano, que están también con la oposición venezolana. Mayor, el día que le indaguen sobre este plan, le van a preguntar por pruebas. ¿Qué pruebas tiene aparte del contrato que usted dice que tiene firmado o aprobado por Juan Guaidó? En ese momento serán presentadas. Mayor General, muchas gracias y mucha suerte con su defensa. Saludos. Muchas gracias. Es el Mayor General Oliver Alcalá, que acaba de aparecer en la lista de los más buscados de Venezuela, donde hay un cartel con hasta $15 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Es la noticia del momento. Cliver Alcalá, siempre digo Oliver porque escribo mal. Cliver Alcalá, relacionado con el cartel de los soles y con las operaciones de narcotráfico de la alta cúpula de Venezuela. Está en su casa en Barranquilla esperando su captura. Yo no sé, Yamid, María Camila, Alberto Félix, es que los conspiradores son unos profesionales que, por ejemplo, yo agradezco la entrevista, ¿no? Pero los conspiradores no hablan así, ¿no? O sea, pues es que es muy complicado, todo, sobre todo por los antecedentes del señor, su relación con la OFAC, su mención dentro de relación con el cartel de los soles, pero por otro lado sería la primera vez, creo yo, en la historia que unos golpistas hacen una hoja de ruta, la dejan por escrito y la firman. Sí. Es una conspiración muy rara. Es muy difícil porque varios funcionarios del gobierno venezolano los señalan de estar entrenando a militares para invadir militarmente a Venezuela. Sí. Entonces es lo que ha dicho Nicolás Maduro. En Colombia están conspirando contra mí. Esta es la prueba. Ahora, pero que la haga pública y que la dejen firmada y que metan a los Estados Unidos el día que el Departamento de Justicia pues hace este anuncio tan delicado.